legal, Enrique Prieto Ríos, a quien le damos la bienvenida a Candela N. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Fátima, y a todas las personas que nos acompañan en este momento. Muy bien, muchísimas gracias. Y ante las recientes informaciones de esta situación legal en que se ha variado para Sergio Tarache Parra, queríamos saber si este era el camino más viable para poder tenerlo de regreso a nuestro país, o en este caso se pudo haber hecho una expulsión, pero que finalmente llegara al Perú, o esto tal vez iba a dilatar o entorpecer el proceso correcto de la justicia que se tendría que obtener luego de que él estuviera aquí. Efectivamente, Fátima, en el caso de Sergio lo que tenemos es que Colombia, como país soberano, puede tomar distintas decisiones. Una puede haber sido expulsar a Sergio, quien es un ciudadano venezolano, para que regresara a Perú. Esta es una opción. La segunda, la que decidió adoptar el gobierno colombiano, es la detención con fines de extradición. ¿Qué ocurre aquí? Que claramente, mientras que la primera opción era la más expedita, porque simplemente mediaba una orden de la Administración de Migración Colombia, aquí lo que tenemos es que Sergio tendrá que ser ingresado a una prisión colombiana y este proceso de extradición tendrá que articularse por distintas ramas del poder, específicamente la rama ejecutiva y la rama judicial. Entonces, esto se va a demorar aún más. Ahora bien, es claro que el gobierno colombiano ha manifestado que colaborará y cooperará con las autoridades peruanas. Sin embargo, claro, este procedimiento va a tomar un tiempo mayor a lo que hubiera sido haber expulsado directamente al ciudadano. Pero cabía la posibilidad de que se diese esta expulsión directa, porque al ser él venezolano y haber ingresado con documentos fraudulentos, era posible de que si lo expulsaban regrese a Venezuela, y ahí se complicaba un poco más este tema de traerlo aquí al Perú. Entonces, pero sí existía esta posibilidad y sí era netamente legal, es decir, no había ninguna forma de que él pudiese apelar luego de que no se cumplió con el debido proceso y obtener así su libertad si lo expulsaban a nuestro país y no a Venezuela. Efectivamente, acá con todos los temas migratorios tenemos varias posibilidades y también complicaciones. Una es cuando se da una expulsión, que generalmente las expulsiones no deben ser la excepción, llamémoslo así. Generalmente en el derecho internacional público lo que se busca es que no sean estas expulsiones. Al haberse dado esta decisión por parte del gobierno colombiano, hubiera tenido que terminar si lo expulsaba a Venezuela por ser un ciudadano venezolano que ingresó con papeles venezolanos, o a Perú por tener su residencia allí. Aquí lo más probable es que el gobierno colombiano lo hubiera efectivamente extraditado a Venezuela. Sin embargo, en este caso, lo que vamos a ver es que tendremos que esperar a que la justicia colombiana se pronuncie y el Ejecutivo frente a la extradición. Ahora, él está detenido debido a esta solicitud que ha hecho el Perú, respondiendo de manera política y además respecto a lo legal, o porque también ha tenido estos documentos falsos, porque tengo entendido que en Colombia esto es un delito que también amerita detención. Bien, tenemos algunos problemas de comunicación, pero estábamos precisamente tratando de esclarecer el camino legal que se ha tenido que seguir y, claro, el tiempo que va a tomar, teniendo en cuenta la legislación colombiana como también la peruana, para que puedan extraditar a Sergio Tarache Parra siguiendo el debido proceso y sin vacíos que puedan darle a él alguna especie de ventaja o quiera argumentar para poder obtener la libertad una vez que esté en el Perú, teniendo en cuenta cada proceso que se tiene que seguir y los tiempos correspondientes de acuerdo a la legalidad del caso para volver a tenerlo en nuestro país y le caiga todo el peso de la ley y la justicia. Cadena perpetua es lo que está pidiendo la familia de Catherine Gómez ante este hecho, y es que recordemos que este sujeto fue capturado por la policía colombiana luego de más de 20 días de sucedido el ataque a Catherine Gómez, y que finalmente el país se le otorgó luego de que ella había fallecido. Por ello también
Hay un juez que está siendo investigado en la OCMA debido a esta dilatación que según la OCMA se dio de manera innecesaria y que habría de una u otra manera facilitado que este sujeto salga de nuestro país. Él ha llegado precisamente a Colombia con un grupo de mochileros, según lo que se ha podido conocer en las últimas horas, y además el testimonio ante las autoridades. Este sujeto llegó haciéndose pasar por uno de ellos con documentación falsa y entró de esta forma a territorio colombiano. Luego se le habría ofrecido un trabajo como reciclador, con el cual él estaba subsistiendo en estos días en ese país. Y finalmente, luego de que alguien lo reconoció y pasó la voz a las autoridades colombianas, a la propia policía de Colombia, es que lo terminan deteniendo. Además de que también tenía y portaba este documento fraudulento, lo que es, algunos especialistas han dicho, un delito en Colombia y por lo cual también estaría detenido. Y claro, se suma a esta solicitud que ha hecho el Perú y lo que queremos aquí dilucidar es cuánto tiempo tendría que demorar, cuánto más habría que demorar en esta extradición. Ya tenemos nuevamente la comunicación con Enrique Prieto Ríos, el experto en temas constitucionales y además en Derecho Internacional de Colombia. ¿Nos escuchas? Fátima, sí, los escucho perfectamente, se cayó la llamada en algún momento. Sí, no te preocupes, Enrique. Precisamente te reitero la pregunta. A él lo detienen no solamente en esta redada que hacen a raíz de estos documentos ilegales. Esto es un delito en Colombia. ¿Por este delito es que se le va a extender la detención o netamente es por la solicitud de la Cancillería peruana? Hay dos temas importantes. Bueno, primero que no sé en qué momento nos cortamos, pero lo primero es que claramente, y aquí en Colombia es lo que iba a mencionar, de acuerdo con la ley, es una ley número 2136, el artículo cuarto menciona que en este caso de Sergio, a él lo deberíamos devolver a Venezuela, porque es su país de origen. Entonces, para esta primera pregunta, Fátima, que tú me hacías, y de acuerdo contigo, y probablemente por eso es que el gobierno colombiano toma esta segunda opción. Ahora bien, frente a la falsedad de documentos, claro que sí, esto es un delito tanto de tipo penal como con sanciones administrativas. Entonces, no solamente es un ciudadano que tiene una orden de captura internacional por parte del Perú, sino que además violó las normas colombianas frente a la falsificación de documentos públicos y también transgredió normas administrativas de tipo migratorio que le implicarán unas sanciones, específicamente unas multas. Entonces se suma a lo que está pidiendo también el Perú. Ahora, en tu experiencia en el derecho colombiano, ¿cuánto tiempo puede tomar, ¿no?, esta medida entre Perú y Colombia? La Bien, extradición. sí, el tema de las extradiciones en el tiempo es difícil como de plantear un término específico. Sin embargo, aquí, ¿cuál es la demora? De una parte, que se inicie el proceso de la Corte Suprema de Justicia, que dé la autorización y de allá que pase a firma del presidente de la República. Como entenderán, pues estos procesos no son inmediatos. Yo estaba leyendo que probablemente este viernes ya se fuera a tomar una decisión. No entiendo cómo se va a tomar una decisión si estamos hablando de un proceso de extradición y no de expulsión. Entonces aquí, por lo menos, este es un proceso que tomará más de algunas 2 semanas. Más de 2 semanas, es decir, menos de ello no se podría, pero ¿cuánto tiempo máximo podría tomar? Digamos, aquí en Colombia no hay un término máximo frente a este proceso, por una razón, es que acá tenemos dos poderes públicos. Entonces, por ejemplo, Fátima, puede ser que la Corte Suprema de Justicia diga que sí, pero al final, aunque se tenga su autorización, será el presidente Gustavo Petro quien dé la orden de extradición. Y frente a él no tenemos un término Entonces, específico. esto nos habla de una determinación o una decisión netamente más política de acuerdo a los plazos que podría apresurar el mismo presidente colombiano, si tuviera el interés. Así es, Fátima. Yo creo que es importante aclararle a las personas que nos acompañan es lo siguiente: el proceso de extradición es un proceso que deriva de la soberanía de los estados, del derecho soberano de los estados de decir quién llega, pero también a quién saca. Y en este sentido, claro, entran los jueces para garantizarse el debido proceso, pero al final es una decisión del jefe de Estado y jefe de gobierno. El jefe de Estado en Colombia, tanto el jefe de Estado como el jefe de gobierno, es el presidente y él es el que está a cargo de las relaciones internacionales y será él quien define si extraditó. Muy bien.